Bienvenidos a Reddit Preguntas. La pregunta de hoy es: ¿qué secreto descubriste sobre alguien después de muchos años de amistad? Después de la pérdida de mi mejor amiga, se abrió ante mí un oscuro abismo de revelaciones. A medida que procesaba su partida, me di cuenta de que realmente nunca llegué a conocerla. Era una mentirosa compulsiva. Durante años, me contó que había llegado a Estados Unidos desde Nueva Zelanda cuando apenas tenía 2 años. La verdad era mucho más sencilla. Nació y creció en Nueva Jersey. Me hizo creer que su segundo nombre era muy distinto al que apareció en su obituario. La mentira más impactante, sin embargo, fue sobre una hermana menor que, según ella, había sido trágicamente atropellada por un coche en su infancia. Tenía un tatuaje de rosas que aseguraba era un homenaje a su hermana perdida. Cada año, en una fecha específica de noviembre, se desmoronaba en llanto, diciendo que era el aniversario de su partida. Pero al final, esa hermana nunca existió. La revelación dejó un vacío en mi corazón, recordándome que a veces las historias que creemos conocer son solo espejos rotos de una realidad oculta. No sé si esto califica como un secreto, pero es un descubrimiento interesante. Tengo un amigo en el trabajo, con quien comparto varias cervezas y pasamos buenos ratos fuera de la oficina. Resulta que nuestras vidas han estado entrelazadas desde el mismo momento en que nacimos. Durante una conversación, él mencionó que su madre conocía a alguien que también era un conocido de mi mamá. Intrigados, comenzamos a conectar puntos. Nos dimos cuenta de que habíamos estado en las mismas escuelas, aunque en clases que nunca se mezclaron. Además, su hermano había salido con la mejor amiga de mi primo. Habíamos trabajado en las mismas empresas a lo largo de los años, pero siempre nos encontramos en momentos distintos, como si uno entrara cuando el otro salía, o en empresas tan grandes que simplemente no coincidíamos. Y por si fuera poco, habíamos vivido en los mismos vecindarios en varias ocasiones. Incluso compartíamos un restaurante favorito, solo que frecuentábamos en días diferentes. La vida puede ser bastante curiosa. Durante muchos años, compartí partidas de golf con un viejo amigo, pero nunca imaginé lo que ocultaba en su pasado. Resulta que, en su juventud, había sido profesor de baile. A primera vista, no se veía como el típico bailarín de salón, especialmente con su imponente peso de más de 300 libras. Mi esposa, que lleva 10 años a mi lado y trabajó en las escuelas de danza Arthur Murray, no podía creer que él supiera moverse con gracia. Así que un día, decidió invitarlo a cenar junto a su esposa. Adivinen qué, estaba completamente equivocada. A lo largo de la cena, mi compañero de golf sorprendió a todos, levantando a mi esposa y haciéndola girar con una habilidad que dejaba a su esposa y a mí boquiabiertos. Pasó por 7 estilos de baile diferentes y cuando terminó, le hizo dar una vuelta final hacia mí y me lanzó una mirada cómplice, diciéndome: «Te lo dije». Esa noche fue memorable, y aprendí que bajo la apariencia de un samoano robusto que acompaña mis juegos de golf cada fin de semana, hay un talentoso bailarín. Sin duda, fue un descubrimiento asombroso que enriqueció nuestra amistad. Tuve una amistad muy cercana con un tipo llamado Iván. Compartíamos momentos inolvidables, trabajábamos juntos en coches, disfrutábamos de noches de fiesta y nos aventurábamos en pequeños viajes por carretera. Nuestra conexión era genuina, y él siempre se aseguraba de que yo lo supiera. Lo conocí gracias a C, un amigo de la secundaria, quien tuvo una relación con él y nos presentó en su momento. Con el tiempo, formaron una familia y comenzaron a avanzar en sus vidas, y yo me volví parte de esa dinámica. Los niños estaban siempre felices de verme, y el ambiente familiar incluía a abuelos, primos y hermanos, así que era un grupo bastante unido. Sin embargo, las cosas dieron un giro inesperado cuando C y Iván se separaron. Según creo, él tenía a los niños una semana sí y otra no, o quizás era por días, no estoy seguro. Aún así, me esforzaba por mantener el contacto con ellos y durante aproximadamente 5 años más o menos funcionó, ya que vivíamos en la misma área. De repente, Iván me sorprende con la noticia de que se mudaría a Virginia para trabajar en la granja de alguien y vivir en un cobertizo. Cuando se acercaba la Navidad, me preguntó si podía comprar un billete de ida y quedarme en mi casa hasta que pudiera volver. Algo en su propuesta me pareció extraño y, en ese momento, vivía con compañeros de cuarto, así que decidí rechazar la oferta. Estoy realmente aliviado de haber tomado esa decisión. No mucho después, sí me mandó un mensaje desconcertante,
Me contaba que Ivan había estado abusando de sus hijos durante años y que, finalmente, ellos habían encontrado el valor para hablar. Los niños estaban devastados y expresaron su deseo de no volver a estar con él, revelando todo el horror que habían estado viviendo. Cada vez que recuerdo todo esto, me invade una sensación de náuseas. Uno de mis amigos más cercanos, a quien conozco desde que tengo memoria, ha demostrado ser una persona increíblemente estoica. A menudo me parece que no tiene emociones, ya que acontecimientos tristes como terminar una relación o la pérdida de un ser querido no parecen afectarlo en lo más mínimo. A diferencia de él, soy bastante emocional. Recientemente, tuvimos una conversación en la que me reveló que, a pesar de su aparente indiferencia, la situación es realmente complicada para él. Siente que debería estar experimentando esas emociones, pero en realidad simplemente no puede. Recientemente, viví la dolorosa pérdida de mi primo. Un trágico accidente ocurrió cuando una mujer, conduciendo en sentido contrario y bajo los efectos del alcohol, se chocó con él. Mientras ella sobrevivió, él lamentablemente no tuvo la misma suerte. Mi primo se encontraba en un estado diferente, trabajando con dedicación, después de haber logrado su título, siempre esforzándose por asegurar un mejor futuro para su hijo. Pero se fue dejando una gran soledad. Desde su partida, he sido testigo de innumerables homenajes de celebridades y figuras públicas que resaltan su impacto. Y es evidente lo querido que era. Logró tanto en vida, pero gran parte de su historia la hemos descubierto solo ahora, al saber que nunca fue de aquellos que se jactan de sus logros. Era un individuo que trabajaba incansablemente, siempre alentando a quienes estaban a su alrededor y sacando sonrisas a todos los que conocía. El recuerdo de mi primo resuena en mí, y el vacío que dejó es un recordatorio constante de la importancia de esforzarme por ser una mejor persona. Mi antiguo vecino siempre fue una persona decente, alguien con quien mis hijos disfrutaban pasar el tiempo. Era como un Papa John para ellos. Tras 5 años de convivencia y de conocerlo, decidimos mudarnos. Sabía que tenía un pasado complicado, ya que había estado en prisión, pero eso no me preocupaba demasiado. Todos llevamos nuestra propia carga. Sin embargo, con el tiempo, descubrí que su condena se debía a un delito grave. Había violado a una niña de apenas 11 años y lamentablemente la dejó embarazada. Desde aquel momento, ha desaparecido por completo y nadie parece tener idea de su paradero. Descubrí que el hombre al que ella siempre se refería como su acosador, en realidad, había solicitado una orden de alejamiento en su contra. Lo curioso es que, después de todo este tiempo, el acoso lo había estado ejercitando ella hacia él. Esto ocurrió durante varios años, y él incluso contaba con grabaciones que lo respaldaban. Me pareció inquietante reflexionar sobre lo sencillo que le resultó mentir y manipular la situación durante tanto tiempo, engañando a muchos de nosotros en el proceso. Desde hace años, he notado que mi abuelo se pone inquieto cada vez que hay tormentas. Siempre pensamos que su miedo venía de la guerra, ya que le recordaba el estruendo de los bombardeos. Pero para nuestra sorpresa, descubrimos que había algo mucho más impactante detrás de su temor. Cuando era adolescente, fue alcanzado por un rayo. Lo curioso es que sucedió justo un día antes de que comenzara a salir con mi abuela, quien jamás había oído hablar de este episodio. Durante aproximadamente 3 años, pasé mis veranos trabajando como operador de taquilla en un estadio de béisbol de liga menor. El dueño del lugar era un hombre mayor, amable y encantador, que siempre llegaba en su silla de ruedas acompañado por su hija. Se aseguraba de recompensar a sus empleados cuando hacían un buen trabajo. Recuerdo una ocasión en la que me sorprendió con $300 por ayudar a un viejo amigo de su infancia a cerrar un pago. En uno de mis últimos partidos, me invitó a su área privada y me ofreció un festín de comida y cerveza, sumando la increíble cifra de $1,500 como agradecimiento por mi dedicación a lo largo de los años. En un momento de diversión, me confesó que una de las razones por las que le caía tan bien era porque no lo trataba como a un simple dueño del equipo. Ante mi confusión, me pidió que le aclarara lo que quería decir, y fue entonces cuando me reveló algo sorprendente. En realidad, él era un lanzador del Salón de la Fama. Había jugado con los Indios de Cleveland y los Atléticos de Filadelfia desde los años 40 hasta principios de los 60, y además había servido en la Segunda Guerra Mundial.
Me mostró orgulloso una réplica de su placa del Salón de la Fama. Nos reímos juntos por un buen rato, mientras él insinuaba con picardía por qué había disfrutado de nuestra relación. Un año después de esto, asistí a su funeral, sintiendo una profunda admiración por un hombre extraordinario y un poco de vergüenza por no haber reconocido su grandeza en vida. Después de haber compartido 8 años juntos, descubrí algo que cambiaría por completo mi percepción de mi esposo, justo después de nuestro 6º aniversario de boda. Un día, me topé con un video que reveló su atracción hacia niños. Ese hallazgo hizo que nuestra relación se desmoronara en un instante. De inmediato, contacté a la policía y colaboré con ellos en todo lo que pude. Ahora, él se encuentra en prisión. Durante varios años, tuve un compañero de trabajo que se convirtió en el vocalista principal de la banda de mi mejor amigo. Su única presencia en mi vida era bastante habitual, ya que practicaban en mi garaje, lo que significaba que lo veía con frecuencia. Compartimos muchas noches de risas y copas, colaboramos en proyectos profesionales incluso después de que yo dejé la empresa, y realmente lo consideraba no solo un colega, sino también un mentor y un amigo. Sin embargo, todo cambió drásticamente cuando fue arrestado y condenado a prisión por un crimen atroz. Había violado a su hijastra de 15 años durante un periodo prolongado, incluso mientras era un visitante común en mi hogar. La revelación de este secreto ha sido desgarradora, y me ha hecho cuestionar todo sobre la relación que creí tener con él. A lo largo de varios años de amistad, descubrí que él dominaba el lenguaje de señas estadounidense. Lo conocía como a un chico común, hasta que un día, durante un desayuno, lo vi totalmente inmerso en una conversación con un joven que era sordo. Fue un momento revelador que me hizo ver una faceta suya que nunca había imaginado. Después de 2 décadas de amistad, me encontré con un lado inesperado de mi mejor amigo. A lo largo de mi matrimonio, él tuvo una obsesión secreta por mi ex. Lo más sorprendente es que me enteré hace poco de que ellos compartieron más que solo un par de miradas. Incluso durmieron juntos, y por lo que parece, esto pudo haber ocurrido en varias ocasiones. Recientemente, mi amigo, que se identifica como heterosexual, decidió abrirse conmigo sobre una experiencia dolorosa que vivió a los 19 años. Fue víctima de abuso sexual. Me confesó que había guardado silencio sobre eso durante todos estos años. Me gustaría que existieran más espacios donde los hombres pudieran compartir sus experiencias y sentimientos sobre situaciones así. Creo que, en gran medida, lo que lo llevó a confiar en mí fue que yo también pasé por una experiencia difícil, al haber sido víctima de una violación. Fue una conversación muy significativa para ambos. Descubrí que mi amigo tenía una habilidad sorprendente para evitar conversaciones sobre temas que no le apasionaban. En lugar de participar, simplemente asentía con la cabeza, como si estuviera en modo de espera, ansioso porque la charla volviera a lo que realmente le interesaba. Gracias por ver el video. Cuéntame en los comentarios si tuviste una experiencia relacionada con la pregunta, así como también cuál historia te pareció más interesante. No olvides darle like, suscribirte al canal, comentar y compartirlo para que más personas puedan verlo. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.